Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y le doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy hablaremos de un tema que se había mencionado de manera muy superficial en anteriores videos, pero que considero importante profundizar. Me estoy refiriendo a la denominada comentocracia o al mundo de los influencers. Pues, sin más preámbulo, comencemos. ¿De dónde viene este concepto de la comentocracia? Bueno, como ustedes lo pueden inferir a partir del término, comentocracia viene de dos términos. Por un lado, el de comentario o comentarista, y por el otro lado, el sufijo cracia, que está muy relacionado con democracia y demás, que tenemos estas palabras, etcétera. Cracia es como la voz de, ¿correcto? Entonces es como la voz del comentarista. Y entonces el concepto comentocracia hace referencia a este colectivo de personas que vierten sus comentarios en torno a un tema, ya sea un tema muy específico porque son profesionales y en consecuencia especialistas de dicho tema, o bien son unas personas que debido a su bagaje cultural pueden y hacen comentarios de todo tema. ¿Por qué? Porque lo saben todos. Entonces, la comentocracia es muchas veces un término usado de manera sincera, seria, de la comentocracia ha dicho, esto significa el cúmulo de comentarios, el cúmulo de comentaristas coincide o relaciona este tema con estos aspectos. Pero obviamente, como en todo, también dicho término se ha usado desde una perspectiva burlona, desde una perspectiva satírica, desde una perspectiva totalmente denigrante. Es decir, como de, la comentocracia, es decir, como de todo el conjunto de personas que se creen expertas en todo, ha dicho. Entonces tenemos estas dos vertientes. La comentocracia simple y llanamente como la voz de los comentaristas de una manera totalmente objetiva, o bien usar el término de una manera un tanto peyorativa. Entonces, ahí tenemos ese origen, este germen de que existen personas que se dedicaban a hacer comentarios. ¿Sobre qué? Sobre cualquier tema, ya sea que una persona se dedicaba solamente a hablar de un tema, porque era su especialidad, pero de todos modos entraba en este conjunto de personajes que son englobados como comentócratas y en consecuencia como parte de la comentocracia. O bien también existían estas personas que hacían comentarios de todo. Entonces, simple y llanamente, insisto, por su bagaje cultural, se les daba cierta autoridad para comentar sobre todo. Y entonces, en consecuencia, estas personas eran los grandes protagonistas de la comentocracia y por lo tanto eran los grandes comentócratas. Pero este concepto normalmente se usaba en el periodismo. Correcto, es decir, y principalmente en el entorno del periodismo de índole política. ¿Por qué? Porque obviamente tenían una línea, porque tenían una postura, porque se decantaban por un perfil político y en contraste, pues atacaban al otro perfil político. Y entonces los comentócratas y la consecuente comentocracia, como que nosotros la podemos ver principalmente en los medios escritos y audiovisuales de antes, es decir, los periódicos, las revistas, uno que otro libro y estos espacios de análisis que había en la televisión, ya sea en los noticiarios o bien en los programas especializados de tendencia política o de tendencia social en general. Entonces, este concepto de comentócrata y la consecuente comentocracia, podríamos decirlo que ya es un término que poco a poco ha ido en desuso. No obstante, hoy en día lo podríamos seguir usando, pero ya no para referirnos a estos grandes personajes, estos grandes politólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos o estos grandes especialistas que en todo momento eran invitados a los programas o invitados a las publicaciones periódicas para vertir su opinión con la intención de generar una idea
en la masa, en el vulgo, es decir, en el conjunto de personas. ¿Por qué? Porque se partía del hecho de que las personas, al no ser especialistas de este tema, necesitaban precisamente de una persona especialista para que se formaran su criterio y en consecuencia se decantaran para un lado que apoyara a un personaje, a una postura, a una idea, o bien, al contrario, atacar, contraargumentar a dicha persona, a dicha postura o a dicha perspectiva. Pero, hoy en día, que se han abierto las posibilidades de que todos nosotros tengamos un espacio para poder comentar, la comentocracia, por denominarla así, o haciendo uso de este término, se ha ido expandiendo al grado de que hoy en día todos nosotros podemos ser comentócratas. ¿Por qué? Porque tal vez un periódico, una revista, o incluso un canal de televisión o un canal de información audiovisual, sube un video, sube un texto y existe la opción de comentar. Y entonces automáticamente muchas personas se han transformado en comentócratas. Ven una noticia y automáticamente se vuelcan a la plataforma, dígase una red social o la misma página web de la publicación y comienza a vertir su punto de vista. No le importa otra cosa, o sea, se cree con la autoridad suficiente para poder vertir su opinión. Lo cual es totalmente válido porque todos tenemos una postura, todos tenemos una percepción de la realidad, pero aquí es donde tenemos que ponernos un alto y es el propósito de este video porque hoy estamos en miércoles de comunicación, es decir, tenemos que analizar esos elementos comunicativos de algo tan cotidiano como lo es hoy comentar, sugerir o recomendar, es decir, este aspecto de la comentocracia poco a poco se ha ido adaptando a los canales, poco a poco se han ido adaptando a los medios de divulgación, al grado de que hoy muchas veces este concepto de la comentocracia se ha ido transformando en un nuevo concepto que hoy manejamos, que es el de los influencers. Es decir, personas que dan su punto de vista, personas que hacen una recomendación y automáticamente generan, por un lado, adeptos. ¿Por qué? Porque una persona dice, oye, esta recomendación me gustó mucho y en consecuencia comienzan a seguir esa persona y por lo tanto comienzan a seguir lo que hace, lo que dice y comienzan a adquirir lo que sugiere esa persona. Es decir, comienzan a darle cierto poder de convocatoria y cierto poder sobre sí mismos para comenzar a tomar decisiones. Lo mismo ocurría con la denominada comentocracia hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas. Es decir, nosotros le delegábamos nuestra percepción, nuestro análisis a ese especialista y en consecuencia nosotros defendíamos cierta perspectiva a partir de lo que decía tal especialista. Hoy en día sigue teniendo lugar ello, solamente que nosotros podríamos hacer una pequeña distinción. La comentocracia muchas veces está relacionada con temas serios. Por eso les decía que aunque sean deportivos, sean políticos, sean noticiosos o simple y llanamente sean sociales, como que son tomados con seriedad porque hay un análisis más profundo. Mientras que el tema de los influencers muchas veces se ve o se percibe con cuestiones o temas un poco más banales, es decir, recomendarte a dónde ir a comer, qué comprar, qué aplicación usar para cierta circunstancia, qué calle visitar para una caminata o cosas por el estilo. Mucha gente podría decirme en este momento, pues a mí me importa más esa calle, ese restaurante, esa aplicación, que los temas políticos, etcétera. Bueno, entonces otra vez, estamos en cuestión de perspectivas. Es decir, tal vez a un sector de la gente le importa más en dónde se hace la mejor pasta en comparación a ciertas posturas políticas o ciertas percepciones sociales. Perfecto, es totalmente válido. Cada quien tiene sus prioridades. Pero a lo que quiero llegar es que ambos conceptos, por un lado el de la comentocracia y por el otro lado el de los denominados influencers, tienen un tronco en común, que es la comunicación. Ambos personajes, ambos conceptos
se apoyan en la comunicación. Los comentócratas se apoyaban a partir de su preparación, a partir de su análisis y a partir de su percepción o su postura, partían de todo eso para vertir su comentario, para vertir su sugerencia. Y las personas, confiando en todo este conjunto, su profesionalismo, su experiencia, su estilo, la gente lo seguía, al grado de que tomaba determinaciones tanto de carácter mercadológico, político, social, deportivo, culinario, de la farándula, lo que fuera, tomaba como punto de partida lo que había dicho esa persona especialista. Eso es en relación con la comentocracia. Pero hoy en día, las tecnologías nos han abierto un nuevo mundo, un nuevo campo, a pesar de que la esencia sea lo mismo. Hoy ya no le llamamos comentócrata, hoy le llamamos influencer. ¿Y qué es un influencer? Una persona que usa una plataforma para que, a partir de su experiencia, a partir de su percepción y a partir de sus gustos, nos diga algo en torno a una persona, un producto, un lugar o simple y llanamente una situación. Y a partir de todo ese conjunto nos diga si lo recomienda o no lo recomienda. Ambos aspectos son totalmente válidos. Obviamente cada uno de ellos se adapta a las necesidades generacionales, se adapta a las necesidades del canal que se usa. ¿Por qué? Porque la comentocracia o los comentócratas, como se les conoce, pues muchas veces estaban más relacionados con los periódicos, las revistas, alguno que otro libro, o bien los medios audiovisuales de décadas anteriores, es decir, la televisión o incluso el cine, es decir, en los avances podía aparecer uno de estos comentócratas haciendo referencia a algo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, comerciales de antes, muchas veces usaban como la voz, la cara de dicha marca, de dicho medicamento, de dicho producto, usaban una persona que tenía cierto renombre, cierta credibilidad. Hoy en día lo siguen usando. Hay ciertas campañas de mercadeo, ciertas campañas publicitarias que siguen teniendo esta idea de usar personas con cierto renombre, con cierta fama o con cierto estatus para que patrocine los productos. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Esto ha cambiado? Para nada. Los denominados influencers también cumplen con estos aspectos de tener cierta fama, que puede ser representado en número de visualizaciones, número de seguidores, número de puntos suspensivos, ¿no? Estas estadísticas que brindan las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas. Entonces, ahí tenemos ese aspecto. Entonces, entre esta comentocracia que les mencionaba que era de hace unas décadas, hace unos cuantos años, al mundo de los influencers, que es como que el que se maneja más hoy en día, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, lo podemos analizar de la misma manera. Entonces, ¿ser comentócrata o ser influencer es bueno o es malo? Mi respuesta es algo muy simple. Es y punto. No podemos calificarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos compete calificar algo que ha existido, existe y seguramente seguirá existiendo. Tal vez dentro de unos años no se van a llamar ni comentócratas ni influencer. Se van a llamar de otra manera, pero la intención, la esencia va a seguir siendo la misma. Una persona que a partir de su experiencia, que a partir de sus percepciones, de sus gustos, va a dar su punto de vista. Y en consecuencia puede ser de manera muy indirecta, es decir, como de simple y llanamente les hago un comentario de algo y punto, aunque de manera implícita te esté recomendando algo, o bien de manera explícita te dice yo te recomiendo este lugar, a esta persona, a este partido político, te recomiendo ver esta película, comprar este disco, aunque ya no creo que nadie compra discos, pero bueno, te recomiendo seguir a este artista, escuchar su obra o conocer su obra, dependiendo qué tipo de arte produzca.
Tal vez va a seguir existiendo eso, seguramente va a seguir existiendo eso. Personas que recomiendan, pues es la tradición oral, cómo conocíamos a los grandes personajes, cómo conocíamos las grandes historias, pues de boca en boca, ¿no? Entonces hoy, pues ya no existe esta tradición oral como antes, sino se fue adaptando a las generaciones, se fue adaptando a las necesidades generacionales, se fue adaptando a los medios y hace unos cuantos años surgió esta denominada comentocracia. Pero producto de este transitar de la civilización, se lleva al mundo de las redes sociales, se lleva al mundo digital y existen ahora los denominados influencers. Que, como les digo, la esencia es la misma. Dar un comentario, dar un punto de vista, recomendar o censurar, porque ese es otro aspecto que también tendríamos que considerar. Tanto la comentocracia como los influencers no solamente hablan de cosas buenas, también señalan, también censuran. Y, como les digo, no es bueno ni es malo, es simple y llanamente la percepción, la lectura, el análisis que hace una persona frente a un personaje, a un producto, a una situación o frente a lo que sea que fue digno de recibir un comentario, de recibir un análisis. Eso nunca va a ser malo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo libre, estamos en un contexto de libertad, entonces tenemos la libertad de expresión, lo cual está bien. Pero aquí va lo malo. Lo malo no son los comentócratas. Lo malo no son los influencers. Lo malo somos muchos de nosotros, en el sentido en el que, opción número 1, le delegamos a la otra persona nuestras determinaciones. Está bien escuchar la opinión de alguien, está bien seguir a alguien con quien comulgamos, seguir a quien nos agrada, ya sea por su aspecto, por su estilo de mencionar las cosas. Eso está bien, pero caer casi en el fanatismo que todo lo que diga esa persona, todo lo que infiere esa persona, todo lo que nos haga saber esa persona y todo lo que nos recomiende, lo tenemos que seguir al pie de la letra, eso ya es preocupante. Y no solamente desde una perspectiva comunicativa, sino también desde una perspectiva personal. Y viceversa. Como les decía, otro aspecto de la denominada comentocracia o también de este mundo de los influencers es muchas veces caer en la censura. Si a mí no me gusta, a nadie más le debe de gustar. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque sería un gesto y un acto de incongruencia. Si tú tienes el derecho de poder expresar tu punto de vista, si tú tienes el derecho y la oportunidad y la plataforma de decir lo que a ti te gusta e incluso lo que a ti no te gusta, ¿por qué otras personas no pueden hacer lo propio? Tal vez a ti no te gusta algo, pero a otra persona sí. ¿Y por qué tú, usando el mismo derecho que usaste en una primera instancia, vas a usarlo para censurar o bloquear a una persona con la que no coincides? ¿Quiénes somos nosotros? Y creo que ese es el aspecto más importante que tenemos que analizar desde una perspectiva no solamente comunicativa, sino social en general. ¿Por qué poco a poco hemos caído en esta generación de censuras? No estamos hablando de una generación política, no estamos hablando de una generación social, estamos hablando de generar actos, generar ciertos hábitos. Y el hábito de la censura poco a poco ha ido coartando lo más valioso que ha logrado la civilización, que es la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Las tecnologías nos brindan las plataformas suficientes para poder expresarnos de una manera más rápida, de una manera más inmediata. ¿Por qué entonces usamos esas plataformas, esas herramientas, no para expandir las formas de ver, percibir e interpretar las cosas, sino al contrario, para callarlas, para censurarlas, para quitarles la oportunidad que tanto necesitábamos como civilización? Ese es mi problema. Obviamente
hay de censuras a censuras, así como hay de publicaciones a publicaciones. Obviamente no en el entorno de la libertad de expresión vamos a estar publicando cosas que vayan en contra de la legalidad, que vayan en contra de la dignidad de alguna persona o de algún conjunto de personas o de alguna denominada tribu urbana o de un colectivo. No, para nada. Obviamente no podemos caer tampoco en la polaridad de no. Yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión y por lo tanto puedo humillar, ridiculizar, violentar. No. Tenemos que saber tener esta conciencia de que la comunicación y todo lo que la rodea implica también un cierto sentido común de poder expresar. Pero hay cosas que muchas veces se censuran que son, con todo respeto, son totalmente absurdas. ¿En qué sentido? ¿Por qué yo voy a censurar? No sé, voy a irme a un grado o a un ejemplo exagerado. ¿Por qué yo voy a censurar el color blanco? Porque a mí no me gusta. A mí me gusta vestir oscuro. A mí me gusta todo oscuro. Desde la ropa, el color de los interiores de las casas y de los edificios y demás. Y entonces yo voy a generar una campaña en contra de los colores claros, en contra del color blanco. ¿Estamos de acuerdo que eso es absurdo? Yo puedo generar una campaña en contra de ciertas políticas, de ciertas conductas. Totalmente válido. Pero si alguien genera una política o si alguien genera una campaña que vaya en contra de lo que yo propuse y esta campaña no es violenta, no pisotea ninguna ley, no pisotea ninguna persona, ¿por qué yo quién soy para censurarla, para bloquearla? Si está ejerciendo el mismo derecho que yo ejercí en su momento. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a reflexionar. Ese es un aspecto que tenemos que reflexionar. Los límites, comenzar a tener esa conciencia de cuáles son los límites de la libertad de expresión, cuáles son los límites de los actos comunicativos. Ese es el primer aspecto. Y el segundo y último, que yo considero que es importantísimo, es comenzar a generar una conciencia de la importancia de tomar las determinaciones en cada aspecto de nuestra vida sin estar achacándoselo ni estar delegándoselo a alguien. El origen de este video era analizar la comentocracia o el mundo de los influencers de hoy en día, pero a partir de nosotros, receptores, no solamente a partir de los emisores. ¿Cuántas personas, cuántas polémicas han existido en donde una campaña, una recomendación o lo que hagan estas personas del mundo de la comentocracia o bien del mundo de los influencers, porque nosotros como receptores les dimos el poder? Yo puedo ver un video, puedo escuchar un podcast, puedo ver un comercial, vamos a usar los términos así generales y demás, puedo ver una campaña publicitaria, pero al final el que toma la decisión soy yo. No me están amenazando, no me están diciendo que si no lo hago algo me va a pasar. Pueden usar el estilo un tanto intimidante y demás, pero al final yo tengo la suficiente inteligencia para poder interpretarlo. Y lo preocupante es que hoy en día tanto poder se le ha dado a los comentócratas, tanto poder se le está dando a los influencers, que estamos perdiendo la capacidad de análisis y de toma de decisiones. Y ese es un aspecto que nosotros tenemos que considerar no solo desde una perspectiva social, que es tal vez la más importante, no desde una perspectiva personal, íntima, que eso es mucho más importante, sino desde una perspectiva comunicativa. Cuestionarnos por qué hoy en día este concepto de comentócrata o este concepto de influencer tiene tanta repercusión en nuestra sociedad, al grado de que una lectura así rápida y precipitada de nuestra actualidad es que ya no somos personas tan pensantes, ya no somos personas que analizamos las circunstancias, analizamos a los personajes, ya no, sino nos vamos a la fácil y buscamos a alguien que nos diga qué pensar, qué decir y qué decidir. Y eso es muy preocupante. Insisto, es digno de estudiar y digno de analizar este mundo o estos mundos, el mundo de la comentocracia
y su variante actual, que es el mundo de los influencers. Es muy importante que nosotros hagamos un examen de conciencia y nos cuestionemos. Muchas de las decisiones que tomo son 100% mías, 100% genuinas, o literalmente opté por delegárselo a alguien de toda mi confianza y de toda mi admiración, y en consecuencia, la decisión no es 100% mía. La decisión la tomé porque me lo dijo mi comentócrata o mi influencer de cabecera. Eso nos tenemos que cuestionar. Eso es un elemento importantísimo, insisto, no solo de una perspectiva general, es decir, socialmente hablando, sino desde una perspectiva personal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar cometiendo el craso error de ir creando, ir plantando la semilla de una sociedad poco comprometida, de unas personas poco comprometidas, incluso consigo mismas. Y eso es algo que sí es digno de estudio, sí es digno de un acto de reflexión, no solamente como sociedad, sino como personas, porque es digno de cuestionarnos. Tanta importancia, tanta influencia puede tener una persona en mí, al grado de que tome determinaciones importantes en mi vida, no a partir de un análisis personal, porque no estoy diciendo que no tomemos como parámetros ciertos aspectos, ciertos puntos de vista, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que toman la decisión sin haber pensado, sin haber analizado lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sino simple y llanamente se van así, a la ligera, válgase la redundancia, a seguir lo que dijo cierta persona. Lo cual es como de, espérate, es decir, al final el que va a recibir el beneficio o el que va a ser perjudicado soy yo, no la persona que me lo recomendó, no la persona que hizo el comentario, no la persona que hizo la sugerencia. Además, los comentarios, las críticas, los análisis son precisamente eso, pequeñas perspectivas, pequeñas sugerencias para que nosotros al final nos decantemos a favor de algo o en contra de algo. Funciones de la lengua básicas, es decir, función apelativa. Yo puedo ver una campaña publicitaria, yo puedo leer un comentario, puedo ver a un influencer recomendando un lugar o al contrario, censurando y recriminando a una persona, a un grupo, a un colectivo, a una forma de pensar, a una forma de vivir. Pero al final, quien tendría que tomar la determinación soy yo. No simplemente decir, porque mi influencer favorito, porque mi comentócrata favorita lo dijo, yo lo voy a seguir. No. Nosotros tenemos que tomar las determinaciones a partir de nuestro estilo, a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestras prioridades, a partir de nuestro contexto, a partir de nuestros recursos, a partir de lo que necesitemos para tomar una determinación, pero que nuestro argumento para defender nuestra determinación no sea, es que lo dijo fulanito, es que lo dijo perenganita. No, tenemos que comenzar a comprometernos con nosotros mismos. Entonces, el propósito de este video es precisamente hacer esa invitación a que poco a poco le demos su debido lugar y su debido valor a los comentócratas y a los influencers. Sí, démosle su valor por arriesgarse a decir su punto de vista, totalmente válido, a dar su sugerencia, también totalmente válido, a querer invitarnos a censurar algo, a reprimirlo de nuestro contexto, totalmente válido. Pero lo que no es válido es que nosotros comencemos a dejar de pensar, a dejar de analizar y en consecuencia a dejar de tomar determinaciones a partir de lo que nosotros pensamos, a partir de lo que nosotros sentimos, a partir de lo que nosotros necesitamos, porque lo dijo alguien más. Porque hacer eso va a traer como consecuencia que mucha gente abuse del poder que le estamos brindando y en consecuencia seamos cómplices
de algo infame, de algo injusto, de algo que merme la tranquilidad o la estabilidad de alguien o de algún contexto o de algún entorno o de alguna empresa o dependiendo de lo que estemos hablando y nosotros seamos partícipes de algo que no debería de existir si nosotros fuéramos un poco más o un mucho más comprometidos con nuestra toma de decisiones. Pero en fin, la decisión al final en este mundo lleno de libertades es de cada uno de nosotros. Pero ahí dejo el tema. Ahí pongo sobre la mesa algunas cartas, algunas opciones y algunas perspectivas para que las consideremos, para que nosotros digamos qué tan importante puede ser una persona, dígase un comentócrata o un influencer, para que nos maneje de tal manera y tomemos cierta decisión, no a partir de nosotros, sino a partir de la decisión de delegarle a la otra persona dicha determinación final. Ahí está el tema, ahí está las opciones de análisis. Aquí yo no estoy diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo tomo la decisión de dejarle todo a un comentócrata o a un influencer, pero que esa decisión sea consciente, no simplemente porque es la tendencia, porque es la moda, sino que a partir de eso de que todo lo que diga esta persona yo lo voy a seguir al pie de la letra por esta y esta y esta razón que ya analicé, que ya reflexioné, que ya consideré, perfecto, bienvenido. Pero si caemos en banalidades, si comenzamos a caer en situaciones vacías, corremos un gran riesgo, tanto de manera macro, es decir, a nivel social, como de manera micro, es decir, de manera personal. Pues bien, espero que este video les haya generado una perspectiva y un punto de partida para la reflexión, así como que haya sido de su utilidad en miras de esta reflexión. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que me comenten ustedes cómo perciben el mundo de la comentocracia o este nuevo mundo de los influencers. En realidad, estos mundos existen, estos personajes existen, porque son necesarios o simplemente están reflejando a una sociedad y en consecuencia a unas personas que poco a poco son menos comprometidas incluso consigo mismas. O bien, todo lo contrario, son personas que se aprovechan de las plataformas y de las libertades que hoy existen y que simplemente hacen valer su percepción, su punto de vista y punto, y que no afecta en ningún sentido, ni a nivel macro ni a nivel micro. Pero bueno, yo los leo, quiero leerlos. ¿Qué piensan? ¿Qué perciben? ¿Coinciden con mi lectura? ¿O bien qué me proponen? ¿Qué leen ustedes? Aquí lo importante, como se los decía hace unos minutos, es lo que ustedes piensan, lo que ustedes perciben a partir de su experiencia. A su vez, también les hago la cordial invitación a que usen el espacio de comentarios para que me hagan llegar sus observaciones, sus críticas, o bien temas, autores o todo aquello que ustedes consideren le vaya a abonar a este proyecto. A su vez, les hago la invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un espacio para interactuar en torno a temas, situaciones, autores y todo aquello que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.